antes de verlo, quiero hacer una pregunta muy llamativa. Tengo una pregunta para hacerle especialmente a los culés. ¿Sí o no? O ni siquiera a los culés, a todos los que les gusta el fútbol. ¿Les gustaría que Lamine Yamal sea el nuevo Messi? Capaz algunos van a decir que no porque son argentinos y quieren que Messi sea el mejor de la historia, que para mí lo es y lo va a ser siempre, y por eso no les gustaría que haya otro como él. Creo que todos los culés van a decir que sí. Creo que a cualquier culé le gustaría tener otro Messi. O sea, ya tuviste al mejor y vas a volver a tener al mejor. Pero ¿le gustaría que Lamine Yamal sea el nuevo Messi? ¿Qué opinan? A ver, muchos ponen que no. Digan por qué no si quieren. A ver, el nuevo Messi me refiero no a literalmente ser igual que Messi. Me refiero a marcar la diferencia que marcó Messi, ser el mejor durante un montón de años, jugar toda su carrera en el Barcelona. Obviamente es imposible que sea el nuevo Messi, literal. Son jugadores distintos. Yo apunto a lo que él fue la figura de Messi durante tantos años a nivel mundial, no solamente en el Barcelona, sino también en el fútbol, ¿no? Pero, ¿qué opinan los culés de esos? Obvio ponen. Sí, claramente sí. A todos los culés les gustaría que Lamine Yamal sea el nuevo Messi. Ahora bien, atención al título del video que subió El Negocio del Fútbol hace unas horitas, que lo recomiendo que lo vean. Que bueno, nosotros vamos a decir Kvaratskhelia porque es parecido a Kvaratskhelia el chabón. Pero atención al título del video. Atención, chat. ¿Por qué el Barcelona no quiere que Lamine Yamal sea el nuevo Messi? Este canal se trata más que nada de hablar de justamente el negocio del fútbol. Y lo va a tratar de justamente como negocio por qué no le conviene al Barça que Lamine Yamal sea el nuevo Messi. Ahora, ¿cómo no te va a convenir como negocio un jugador como Lamine Yamal o un jugador como Messi? Creo que esto habla de lo mal que se manejó el Barcelona. Pero me interesa ver el video para ver de qué se trata. Pero el título es muy llamativo, chicos. ¿Por qué Barcelona no quiere que Lamine Yamal sea el nuevo Messi? Vamos a verlo, muchachos. Vamos a verlo, a ver de qué se trata. Barcelona puede tener graves problemas si Lamine Yamal sigue el mismo camino que Lionel Messi. Esto es increíble igual, perdón que ponga pausa a los 5 segundos, pero ¿se dan cuenta todo el trasfondo económico que hay, amigo? Porque al hincha de Barcelona, ¿qué le importa esto? Quiere verlo jugar y listo, pero si te manejás mal, por más que tengas al mejor, no alcanza. Nadie duda que el argentino fue el jugador más importante en la historia del club. Sin embargo, lo que me sorprendió es que la mala gestión también hizo que su increíble figura cause severos inconvenientes económicos. Ahora, con la nueva joya, temen que pueda ocurrir algo parecido, sobre todo teniendo en cuenta que es este señor quien negocia el nombre de la figura. Se trata de Jorge Méndez, ex representante de Cristiano Ronaldo. ¡Apa! Mirá vos qué data nos tira este muchacho, ¿eh? Es que representante del bicho, sí. Che, muchachos, no manden cosas en coso, no rompan las pelotas. Estábamos bien en el stream de hoy. Ustedes son el típico alumno que no pueden estar media hora tranquilos en la clase. Que el profesor dice, bueno, ahora vamos a tocar un tema y se pueden a jugar al foot draft del celular. ¡Qué hincha pelota, boludo! Por Dios, a ver la pelotudez que están mandando, boludo. Encima yo como un boludo voy y sigo el juego. ¿En qué momento maduran, chat? Esa es la pregunta que yo les hago. Y no se rían, pelotudos. Se están riendo solos, imbéciles. Se están riendo solos. A ver lo que pone Cosmo Army. Yamal no solo está lejísimo de Messi, sino que está lejos de CR7. Le falta humildad al pelotudo ese. Provocador y es marroquí. Festejen que en 2 temporadas el chabón va a ser un burro más. Nadie va a tener la constancia que tuvo CR7. Escuchame una cosita como Army. Lamine Yamal ya tiene las mismas ligas españolas y las mismas Eurocopas que Cristiano Ronaldo. Y cuando Cristiano tiene una mentalidad de quererse el mejor, aura. Lamine Yamal tiene una mentalidad de quererse el mejor, provocador y egocéntrico. ¿Cómo funciona tu pensamiento cuando hablas de un futbolista? No entiendo. Dejame ver el video tranquilo sin buscar criticar a los jugadores, ¿ok, amigo? Con Negreira y el bicho tiene 5 Champions. Bueno, ahí tienes razón. Pero bueno, déjame ver el video. Bienvenidos al negocio del fútbol. No hace falta decir que Messi fue un antes y un después para el Barcelona. 4 de las 5 Champions League que tiene el club se obtuvieron con participación de la Pulga. A eso le podemos agregar 10 ligas, 7 Copas del Rey y otras tantas coronaciones que suman 35 títulos durante su estadía. Y algo que me parece importante a mí también remarcar, y vamos a ser objetivos en esto, no solamente la cantidad de títulos que ganó, sino la influencia de Messi en los títulos obtenidos, ¿no?
Porque cuando hablamos de un jugador individual, importa lo que aportó uno. En cuanto a estos títulos, Messi fue la máxima figura de Barcelona. Eso para mí es lo más importante. Más allá de la cantidad de títulos que obtuvo. En casi todos. En Champions, en 3 de 4. En ligas, de las 10 que ganó, para mí en 8 ligas habrá sido el MVP. Tranquilamente. No te cuento las primeras 2 porque era muy joven, pero... Y las Copas del Rey lo mismo. O sea, estamos hablando de un jugador que no solamente ganó todo eso, sino que fue la máxima figura de cada título. Un animal, boludo. Un animal. Y otra... ¿Qué dicen en ligas todas? ¿Cuál fue la primera liga que ganó? Con esa pregunta te destrabo la duda. Creo que la primera liga que ganó, si no me equivoco, fue en la época de Ronaldinho, puede ser. No creo que en esa liga haya sido la máxima figura. Claro, 2004-2005, ahí no. Pero sacando esa, creo que la que sigue, ¿cuál es? Si la que sigue es la del 2008-2009, estamos hablando de que fue la máxima figura en 9 sobre 10 ligas. No, 2005-2006. Bueno, ven lo que les digo. Entonces, son 2 ligas que no fue la figura, en 8 sí. 8 de 10 en ligas, 3 de 4 en Champions. Y Copa del Rey también, la mayoría. Tras tantas coronaciones que suman 35 títulos durante su estadía. Pero a medida que esos trofeos se iban acumulando, también lo hacían los contratos con la institución. Y estos, déjenme decirles, tuvieron una trayectoria igual o superior a su rendimiento dentro del campo de juego. Todo comenzó con esta servilleta. Para que tengan noción de lo importante que fue este pedazo de papel en la carrera de Messi, en mayo de 2024 se subastó por 762.000 libras esterlinas. Tremendo, amigo. 14 de diciembre del 2000. O unos 890.000 euros. Se trató del primer contrato con el equipo y fue firmado por quien descubrió al futbolista, Carles Recach, en el restaurante del club Tenis Pompeia. En ella se escribió: en Barcelona, el 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Recach, director deportivo del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, fichar al jugador Lionel Messi siempre que nos mantengamos en las cantidades pactadas. Aquellas opiniones en contra eran personas dentro de la institución que no estaban de acuerdo con cubrir el tratamiento necesario para su desarrollo físico. El mismo tenía un costo de $1.300 por mes. Con el diario del lunes, negárselo hubiera sido una de las peores decisiones de sus vidas. Dado que por aquel entonces todavía era menor de edad, el pacto final no fue un contrato oficial, sino que consistió en cubrir el tratamiento y además una beca de 600 euros mensuales. Qué locura igual, amigo. La historia de Messi con el Barcelona. ¿Vieron cómo empezó? Empezó con la condición de que le peguen el tratamiento. Es increíble, amigo. Mirá cómo terminó. Siendo literalmente el mejor de todos. Increíble esto, boludo. Una servilleta aparte. Firmaron el contrato. La historia dice que Messi fue a Barcelona a hacer una prueba, creo que 2 semanas. Y el primer día que fue a hacerse la prueba, firmaron en la servilleta el contrato, de la desesperación que había que no se escape ese jugador. El primer acuerdo formal de trabajo debió esperar hasta junio de 2005, momento en el cual cumplió 18 años. Allí, según información publicada en la prensa, se definió un salario fijo anual de 3 millones de euros con una cláusula de salida de nada menos que 150 millones de euros. Esto es la cifra que debe desembolsar cualquier otro club que quiera llevarse al futbolista. A los 3 meses, Messi ganó el Mundial Sub-20, siendo elegida figura del torneo, y las alarmas se prendieron dentro del conjunto catalán. Por eso doblete en la final. Actualizar su cláusula de salida a unos 250 millones. Menos de 2 años después, en 2007, llegaría la tercera renovación contractual. En este caso, se pactó unos 7 millones de euros fijos por año. Además, a eso debemos añadirle considerables compensaciones dependiendo de su rendimiento dentro del equipo. Habitualmente, esto es lo que se conoce como la parte variable del salario. Su cuarto aumento llegaría en 2008, alcanzando un monto fijo anual de 8,5 millones de euros. Acá Messi ya era uno de los mejores futbolistas del mundo en 2008. Esto también firmó, bro. A ver qué es esto, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Che, posta, ¿cómo? Ya hace un montón esto, amigo. No se hace respetuoso. ¿No es lo que manda Cosmo? ¿Chat lo baneo? Hormona de crecimiento, es un pelotudo, boludo. Es muy retrasado, Cosmo, boludo. Mamita, amigo, mamita. Aparte, que ¿dónde firmó, capo? ¿Dónde firmó eso, amigo? Por Dios.
Por Dios, amigo. Rescatate, respetame, amigo. Estamos viendo un video serio aparte. Van y que se muera. Sí, amigo, que se muera, por Dios. Finalizar la temporada 2008-2009, luego de haber conseguido el triplete de Champions League, la Liga y Copa del Rey de la mano de Pep Guardiola, no les quedó otra que volver a sentarse con el jugador y conversar la compensación. En este caso, la cifra aumentó hasta 10,5 millones. La sexta renovación sí tardó un poco más y se dio recién en el año 2012. Con un Messi ya consolidado, el salario fijo se estiró a unos 15,5 millones por temporada. La pregunta es, muchachos, ¿cuánto es ese sueldo para Messi? ¿Es lo que vale? ¿Es poco o es mucho? Porque, a ver, en 2012 Messi había ganado 4 balones de oro consecutivos. En ese año metió 91 goles. Había que ver cuánto ganaba en ese momento, no sé, CR7. Porque 15,5 millones, para nosotros obviamente es un montón. Pero para lo que es un salario anual para un jugador como Messi, no sé, boludo, qué tanto es. También es verdad, igual vamos a decir algo. Estamos de acuerdo que en esta época, 2025, ya 12 años después del 2012, perdón, 13. Ya 13 años después del 2012... las cifras aumentaron mucho, no es lo mismo lo que se pagaba en esa época a lo que se paga ahora. Creo que un Messi del 2012 hoy tendría un salario fijo más grande, imagino. Algo importante respecto a estas continuas actualizaciones es que suelen generarse a partir de la presión que ejercen otros equipos que quieren llevarse a la figura. Aunque la cláusula de salida era increíblemente alta, el jugador siempre tiene la posibilidad de esperar que su contrato termine e irse libre a cualquier otro club que le presente una oferta más tentadora. Con lo cual, las mejoras del Barcelona, quizás más recurrentes de lo normal, responden en gran medida a esas amenazas. Tal vez el problema, que en breve veremos cómo buscan evitarlo con Lamine Yamal, es que fueron demasiado lejos con sus ofertas. En 2014 llegaría la séptima renovación, un contrato con fecha de vencimiento en 2017 y que alcanzó los 20 millones fijos más otros potenciales 4 millones a través de variables. En este punto, Messi ya se había convertido en el jugador mejor pago del mundo. Recién ahí, Declaración relevante es que todas las cifras que vimos hasta ahora representan el salario neto que le ingresa al jugador libre de impuestos. El bruto, que es la cifra a la que debe hacer frente el club, suele ser el doble de ese número. En este caso estamos hablando de un bruto de más o menos 40 millones. Pero sigamos. No sé si entendí muy bien esto, chicos, les pido disculpas. Yo tengo entendido que neto es lo que te queda en mano, ¿no? Lo que te queda, lo que te entra a vos. Y bruto es lo que se paga en total. O sea, en realidad el salario era de 40 millones, pero a él le entraban 20. ¿O no? A ver, Pedro Neto, Davo, no. Pedro Neto es otra cosa, tarado. El bruto sos vos. Bueno. 2 años después de aquel acuerdo, ya cerca del vencimiento de 2017, los rumores de un potencial traspaso a otro club volvieron a aparecer. Manchester City con Pep Guardiola y PSG eran los principales candidatos. Eso, de nuevo, brinda un gran poder de negociación a la hora de sentarse en la mesa frente al Barcelona. Además, el impacto que Messi había tenido en la institución era tan increíble que la dirigencia, liderada por Josep María Bartomeu, consideraba que no podían darse el lujo de dejarlo ir. No solo por una cuestión deportiva, sino también por lo que luego sería considerada su gestión. No tener al argentino simplemente no era una opción. Así, dadas esas condiciones, firmarían lo que sería el contrato más lucrativo en la historia del deporte hasta ese momento. Según develó El Mundo, el nuevo acuerdo, que fue de 2017 a 2021, tuvo un valor bruto potencial de 555.237.619 euros, o lo que es lo mismo, unos 138.809.404 euros al año. Una verdadera locura. El salto de aquello... Pero la diferencia es abismal, boludo. Pasó de... ¿Cuánto era? 20 millones a 130, amigo. Pero es impresionante la diferencia. ¿Cómo pasó de tanto? O sea, terrible. 209.404 euros al año. Una verdadera. Igual es verdad, esto es neto. Igual también la diferencia es abismal, igual. Por más que sea neto, ponele que entre la mitad, estamos hablando de 3 veces más, mínimo.
la locura. El salto de aquellos 40 millones brutos a estos 139 tienen varias aristas involucradas, así que comencemos a desglosar y entender qué estaba detrás de ese número. En primer lugar, como dijimos, se trata de la retribución bruta, es decir, con impuestos. Lo que recibió Messi efectivamente, comparable con los 20 millones del acuerdo anterior, rondaría entre los 60 y 70 millones anuales. Aún así, fíjense que estamos hablando del triple de su retribución previa. Pero lo interesante es que no se trató de un único pago anual por salario fijo, sino que más bien tenía tres partes. La primera de ellas era una prima de renovación. ¿Qué significa esto? Esencialmente dinero por el simple hecho de firmar el contrato, por no haberse ido a otro club. Pará, acá quiero poner pausa. Amigo, eso, por lo menos en el modo carrera te lo piden todos los jugadores. Yo estaba, boludo, en el United, fichaba a... ¿Cómo se llamaba el lateral izquierdo holandés ese? Un pibe de 18 años, Ato creo que se llamaba. Me pedía prima de renovación. Pedía que le pague por firmar, amigo. O sea, me lo pide Ato en el Manchester United. No lo va a poder pedir Messi en el Barcelona, amigo. No me digan nenazo. Les digo que en el modo carrera te lo piden todos los jugadores eso, boludo. Es como si Barcelona hubiera pagado el costo de transferencia para traerlo al equipo. Esto en realidad es bastante común cuando se renueva un acuerdo o cuando el futbolista llega libre. El caso de Mbappé al Real Madrid es el mejor ejemplo, acordando una prima cercana a los 100 millones de euros. O sea, el Madrid se fue libre al Madrid. O sea, Mbappé se fue libre al Madrid, pero cuando firmó, el Madrid le pagó 100 millones de euros. En el caso del argentino, el número bruto fue de 115.225.000. Algunos pensarán que es una locura pagar eso simplemente por una renovación. Otros probablemente recuerden que esa misma gestión gastó más de 120 millones para traer a Coutinho, cosa que también fue importante para el desenlace de la historia de Messi. Pero ya llegaremos a eso. La segunda parte del contrato fue el salario fijo, es decir, el dinero que recibía anualmente sin importar el rendimiento. Este consistió de un bruto de 72.151.200 euros. Y finalmente tenemos la tercera parte, que es la variable. Aquí la idea es alinear los resultados deportivos con la retribución económica del jugador. Si al equipo le va bien, el deportista cobra más. En el caso de Messi, se pactaron los siguientes beneficios: 1.9 millones por jugar más del 60% de los partidos de la temporada. Yo más el porque jugaba siempre más del 60% de los partidos en la temporada. Otros 1.9 millones por clasificar a la Champions League, 1.1 millones por superar la fase de grupos, 1.7 millones por pasar a cuartos de final, 1.7 millones por llegar a semis, 1.7 millones por la final y 4.2 millones por ganar el torneo europeo. Fíjense que la UEFA otorgaba 10.5 millones a los clubes que alcanzaban los cuartos de final de la competencia, con lo cual, teniendo en cuenta los números que vimos recién, si Barcelona alcanzaba esa fase, Messi se llevaría más del 10% del pago. En caso de que el equipo catalán hubiera ganado la Champions con este contrato vigente, la institución habría tenido que desembolsar 12 millones de euros. Además, debemos sumar también un pago de 2.8 millones por ganar la Liga, cosa que sí ocurrió en 2 ocasiones, y 0.7 millones por la Copa del Rey. En total, si el conjunto blaugrana hubiera tenido una temporada perfecta, Lionel habría embolsado 17.7 millones de euros antes de impuestos. O sea, si el Barça ganaba el triplete, básicamente, debía pagarle a Messi 17,7 millones de euros. No sé, no quiero sonar mal, pero ¿les parece mal esto? O sea, literalmente, si la ganaban era porque Messi tiraba el carro toda la temporada. ¿Qué sé yo, amigo? Estamos hablando de Messi. No hay que olvidarse de lo que hizo Messi en el Barcelona, ¿eh? No hay que olvidarse de la temporada que ha hecho Messi. A ver, en todo caso, lo que puede llegar a ser mucho es lo que vimos antes. Lo que vimos recién, que pasó de 20 a 70, es un montón la diferencia. Pero esto puntualmente, qué sé yo, amigo. Por lo tanto, teniendo en cuenta las tres partes, el último contrato de Messi le representó al Barcelona un costo anual de entre 100 y 138 millones de euros. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero la pregunta es, quiero hablar en serio, ¿les parece, o sea, tiene un gramo de culpa Messi en esto? ¿Estamos de acuerdo que acá Messi culpa cero, o no? Estamos completamente de acuerdo. O sea, es lo que le ofreció el presidente del Barcelona a Messi para poder mantenerlo a toda costa, sabiendo la cantidad de equipos que lo querían, ¿cómo se llama?
Y además hay muchas cosas que seguramente habrán pasado que Messi nunca contó, que no se saben. Esto es la información que tiene Kvaratskhelia, pero andás a ver la historia completa. Acá dicen, pero de verdad les pregunto, chicos, ¿pero ustedes está mal lo que hizo Messi? De verdad les pregunto. De verdad, boludo. O sea, qué sé yo, amigo. No lo excuso, no lo excuso, pero la gente se olvida también de todo lo que ganaba el Barça por tener a Messi. ¿Por qué Bartomeu lo quería retener sí o sí? Y porque, boludo, el estadio explotaba, las camisetas que vendía. En cuanto al marketing, tener una figura como Messi en tu club te da muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, que le entrara al Barcelona por tener un jugador como él. Y además, volvemos a lo que dijo antes Kvaratskhelia. El Barça gastó entre Coutinho y Dembélé 300 millones, muchachos. 300 millones. ¿Es una barbaridad este número? Sí, es una barbaridad. Es un montonazo. 100% es un montonazo. Es un mal negocio para el Barcelona. Pero responsabilizar a Messi ya me parece un poco fuerte. No había ningún futbolista en el mundo que se asomara a esas cifras. Ahora bien, muchos de ustedes dirán lo valía, no solamente por haber sido un antes y un Además, después en la historia del club, sino porque efectivamente generaba más dinero del que costaba. Tener al mejor jugador del mundo en la plantilla ciertamente no es barato, pero brinda sus recompensas. Y la verdad es que no hay nada de falso en esa afirmación. Según datos de Deloitte, cuando Messi debutó en octubre de 2004, Barcelona facturaba apenas 207 millones de euros anuales y era el sexto con mayores ingresos del mundo. En la primera posición se encontraba el Real Madrid por 276 millones, significando un 33% más. Viajando 15 años en el tiempo, la temporada 2018-2019, el Blaugrana ocupó la primera posición del ranking por 841 millones, superando al Real Madrid, que fue segundo por 757 millones. Hago una pausa. Es poco. ¡Es poco! Es poco lo que le están pagando a Messi. Es poco lo que le pagaron a Messi. Es poco, boludo, poco. O sea, esto es Messi, muchachos, Esto lo cambió Messi. Esto lo cambió Messi, muchachos. De verdad les digo. Es poco, no, a ver, poco no es. Es una exageración, estoy haciendo un chiste. No es poco. Ahora bien. ¿Estamos de acuerdo, chat, objetivamente hablando, que este cambio drástico que hay del Barcelona en cuanto a lo económico es principalmente por Messi? No voy a decir solo por Messi, vamos a respetar a todos los jugadores que pasaron por el Barcelona, pero es principalmente por Messi. De ahí no hay ningún tipo de dudas. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de 18 y 19. El Madrid venía a ganar 3 Champions seguidas y vendía más el Barça. Igual increíble el Manchester United, pero bueno. ¿Con esto queremos decir que todo ese crecimiento fue gracias a Messi? Por supuesto que no. El fútbol como negocio creció enormemente y todos los números viajaron hacia arriba. Sin embargo, como lo conversamos en repetidas ocasiones en este canal, los resultados deportivos son muy importantes para las finanzas. Y en ese aspecto, ciertamente la Pulga tuvo mucho que ver. Habiendo dejado eso en claro, en realidad la pregunta relevante es, ¿Barcelona podía darse el lujo de pagar esa cifra? ¿Estaba en condiciones de cubrir semejantes desembolsos cada año? La respuesta corta es que no. En 2017, mismo año en el que entraría en vigencia el increíble contrato que vimos recién, la institución comenzaría una larga racha de malas decisiones dirigenciales. El detonante fue la salida de Neymar al PSG. Aunque no parezca, recibir 222 millones por parte del equipo francés y convalidar la transferencia más cara en la historia del fútbol no fue algo bueno para el club. Eso desató lo que algunos llamaron la psicosis de Neymar. En búsqueda de cubrir su puesto y no perder rendimiento dentro del campo de juego, se hicieron costosísimas contrataciones. Me refiero principalmente a Dembélé, Griezmann y el ya mencionado Coutinho. Según Transfermarkt, en la misma temporada que registraron aquella venta por 222 millones, se gastaron otros 375. Cerraron el año con un saldo negativo de 143 millones. Además, no solo era el desembolso para comprarlos, sino también los increíbles salarios que se comprometieron a cubrir. Si bien no estaban al mismo nivel que el de Messi, cobraban igual que grandes figuras de otros
otros equipos y la plantilla estaba llena de esas cifras. Según Deloitte, en 2019 habrían destinado 546 millones a cubrir salarios. Ningún otro club sobre la faz de la tierra desembolsó tanto dinero. En segundo lugar aparecía Manchester United por apenas 399 millones, es decir, un 27% menos. ¿Por qué cobran tanto los jugadores del Manchester United? Si son horribles, amigo. Qué cosa de locos, amigo. Qué cosa de locos. Luego el Real Madrid por 394. No puede ser, amigo. Literalmente en 2019 los jugadores del Manchester tenían un salario más alto que lo del Real Madrid, amigo. Y el Madrid había ganado 3 Champions seguidas. El United, amigo, no ganaba nada. La puta madre, amigo. Qué injusto. PSG por 369 y Manchester City por 360. Si quiero hacer una pausa acá. ¿Alguien puede hablar de lo de Florentino Pérez, amigo? Este chabón tiene que hacer un video de Florentino Pérez. Pero, boludo, qué dirigente del carajo, por favor, boludo. Es una locura lo de Florentino Pérez, boludo. Es un animal, amigo. Es un animal, boludo. Es una masterclass tras masterclass. Mamita, boludo, mamita. Aquel número era sostenible siempre y cuando Barcelona continuara facturando como lo venía haciendo. Lamentablemente llegó la pandemia. Fue un golpe durísimo para todos, pero especialmente para aquellos que no tenían mucho margen de acción debido al alto nivel de gasto. En el caso del conjunto catalán, los 841 millones que ingresaron en 2019 se transformaron en apenas 582 millones para 2021. Al final de la temporada, teniendo en cuenta los costos tanto de salarios como fichajes anteriores y demás gastos de gestión, la institución registró pérdidas netas de 481 millones de euros. De vuelta, nunca en la historia del fútbol un club tuvo semejante número. Y así llegó justamente el momento de renovar aquel millonario contrato de Messi. Luego de infinitos idas y vueltas, un burofax de por medio y cambio de presidentes, la situación se convirtió en un callejón sin salida. Las normas financieras impuestas por la liga hicieron imposible que el argentino continuara formando parte del equipo. Sin entrar en detalles de cómo se calculan esos límites salariales, que podemos verlo en otro video si quieren, Barcelona estaba atado de manos. Para que se den una idea, mientras que en la temporada 2018-2019 se le había permitido destinar hasta 633 millones a su plantilla, de cara a la temporada 21-22, en la cual justamente Messi debía incorporarse bajo el nuevo acuerdo, el límite era de apenas 98 millones. Menos de 100. El conjunto blaugrana, acostumbrado a ser el primero o el segundo con mayor capacidad de desembolso, había caído a la 7ª posición dentro de España. Esto significaba que clubes como Athletic y Real Sociedad podían gastar más que ellos, con lo cual, incluso con la figura dispuesta a aceptar una rebaja de hasta el 50% en su contrato, era matemáticamente imposible. Lo dijo el mismo presidente Laporta: el límite salarial lo tenemos superadísimo, ni sin Leo tenemos margen. Así, sin más remedio, Messi se fue libre y continuó su carrera en el PSG. Yo tengo entendido que Messi se fue mal de Barcelona, porque, díganme si me equivoco, culés, pero puede ser que Laporta se convirtió en presidente de Barcelona justamente en todo este conflicto. Vamos a buscar. ¿Cuándo fue reelegido Laporta como presidente del Barcelona? Ahí dice en 2021, pero fecha exacta tendría que buscar, ¿no? Bueno, pero fue unos meses antes de cuando se fue Messi del Barça, justamente. Y él, justamente, prometió, cuando eran las elecciones, que si lo votaban a él y ganaba él, iba a buscar una manera de renovarlo a Messi. De que Messi se iba a quedar en el Barcelona. Inclusive Messi gana en la Copa América con Argentina, se va de vacaciones, y cuando tuvo una entrevista que él se fue de vacaciones sabiendo que volvía a Barcelona y firmaba el contrato. Y seguía en Barcelona. Y bueno, no se pudo y el chabón se terminó yendo al PSG libre. Pero Messi tenía todo acordado para renovar y Laporta no pudo hacerlo. Pero yo creo que sin saber mucho del tema, creo que fue mucho más culpa de Bartomeu todo esto. O sea, Laporta heredó un club que estaba completamente en deuda. Y está bien, prometió algo que no pudo cumplir, pero Bartomeu fue el problema acá, que gastó lo que quiso durante un montón de años. ¿Cuánto de esa crisis tuvo que ver con las repetidas actualizaciones de su salario y el último contrato millonario? Es difícil de saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que en un determinado momento a la institución se le fue de las manos la situación
y cuando quisieron controlarlo ya era demasiado tarde. Por eso, luego de aquella compleja experiencia, Barcelona quiere manejar las cosas diferente desde el momento 1 con Lamine Yamal. No más renovaciones año tras año ni un contrato estratosférico sin medir las consecuencias. Pero antes de avanzar con el estado actual de la nueva figura, quiero contarles que en breve haremos una actividad. Al grabar este video, la situación todavía está bajo control. La descripción. Volviendo a Lamine, al momento de grabar este video, la situación todavía está bajo control. El español cobra apenas cerca de 1.7 millones de euros. Pero para no me digan porro, boludo. Parece el libro que ya lo promocioné en otro día. Aparte es porque no llegamos al fútbol 11, sino... Dale, paren, boludo, paren. Si les interesa, escaneen el QRS. Dale, boludo, no me digan porro. Por favor, se lo pido, yo lo rebanco a Kvaratskhelia, amigo. Suscríbanse en el link de la descripción. Volviendo a Lamine, al momento de grabar este video, la situación todavía está bajo control. El español cobra apenas cerca de 1.7 millones de euros y tiene acuerdo hasta junio de 2026. Con esa cifra, es de los jugadores más baratos de la plantilla, lejos de los 33 millones. ¡No! ¡Amigo! Esto es increíble, boludo. Lamine Yamal 1,7 millones, Lewandowski 33. Que recibe Robert Lewandowski. Eso sí, la cláusula de salida que le puso el club es de 1.000 millones de euros. Obviamente se trata de un monto disuasorio. Nadie en su sano juicio pagaría semejante número. Piensen que hasta el día de hoy la transferencia más cara fue aquella de Neymar por 222 millones. Qué jugador. Sin embargo, a lo que el salario respecta, está claro que esos 1.7 millones no reflejan en absoluto lo que Yamal le brinda al equipo y que, de proponerle la misma compensación a partir de 2026, la figura tendrá un montón de otras ofertas en distintos lugares, con lo cual una renovación hacia arriba está más que garantizada, sobre todo si tenemos en cuenta, como dijimos al principio, que es esta persona quien lo representa. El portugués Jorge Méndez trabajó con figuras como el ya mencionado Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Radamel Falcao y hasta entrenadores como José Mourinho. Lo que quiero decir es que no se trata de alguien improvisado. Según sus propias declaraciones, el futuro de Yamal será en Barcelona por muchos años. Aunque, hasta que el contrato no esté firmado, y ojo, quizás lo está y no lo sabemos, no podemos dar nada por garantizado. Al final del día, la mayoría de las declaraciones, hasta que no se concrete el mismo, no son otra cosa que parte de una larga negociación. Y si hace la gran Luis Figo, ya que comparten representante, no se va a ir al Real Madrid. Pero mi pregunta es, a Lamine Yamal se le vence el contrato en un año, junio 2026. Está cobrando 1,7 millones de euros, ¿no? Ustedes son en este momento Laporta. Cuando le hacen firmar la renovación, ¿cuánto le ofrecen? Yo mantendría la cláusula de rescisión de mil millones, es decir, imposible que alguien lo pueda comprar. Lo renovaría por 4 años o todo lo que él acepte, pero lo haría sin dudas el mejor... ya lo renovaron hasta 2030. Bueno. Lo haría sin dudas el mejor pago del plantel. ¿Bancan ahí o no bancan ahí? Algunos dirán, no, es joven, que es de la Masía, que esto, que lo otro. Yo ya lo haría ser el mejor pago del plantel. No te digo el salario de 100 millones, pero no puede cobrar menos que otro futbolista. Yo le haría ser el mejor pago del plantel. Mira, todos ponen que no. Heisen, ¿no viste el video pelotudo? Pero el problema no fue que Messi era el mejor pago del plantel. El problema es lo desmedido que fueron con Messi para poder mantenerlo. ¿Entendés lo que te digo? Si vos lo ofreces a Lamine Yamal 30 millones de euros al año, si querés ahora no, pero más adelante, Lamine Yamal va a cobrar menos de la mitad de lo que cobraba Messi y va a ser el mejor pago del plantel. No sé, para mí una figura como Lamine Yamal... Yo soy Lamine Yamal y veo que el Lewandowski cobra 15 veces más que yo. Corre vos. ¿Qué querés que te diga, amigo? Corre vos, boludo. Yo me quedo ahí tranquilo a la derecha jugando tranquilo. Anda a cagar, boludo, por Dios. Claro, amigo, claro, por Dios. Aparte también lo de la prima, boludo. No va a tener prima de fichaje Lamine Yamal. Yo creo que a la larga o a la corta, Lamine Yamal va a ser el futbolista mejor pago del Barcelona. Es literalmente imposible que eso no suceda. Es literalmente imposible. Hay que ver por cuánto, hay que ver cuánto tiempo va a mantener el mismo salario. Creo que eso tiene que apuntar Laporta en este momento.